Buenas tardes, queridos amigos y amigas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la violencia familiar. La importancia de este tema en la sociedad es de suma importancia, y es por ello que el día de hoy tenemos con nosotros a la licenciada Rebeca Pérez, quien conoce del tema y nos platicará de su experiencia y de su viva voz todas las cuestiones que tienen que ver con este tema tan importante. Licenciada Rebeca, por favor, permítanos conocerla un poquito antes de iniciar en materia. Cuéntenos, ¿cómo inicia usted en este tema de la violencia familiar? Afortunadamente, hace 12 años se presenta un caso espontáneo en el que yo veo la necesidad de las familias de ser asistidas, ¿no? Veo mucha gente que está involucrada en violencia familiar y lo desconocen, ¿no? Lo hacen como, lo viven de una manera tan natural que te voy a explicar un poco lo que pasó. Ese era un caso específico de una señora que le pegaba a su esposo y de repente 2 días no le pegó y ella decía que porque ella no la quería. Y ella estaba preocupada porque ella decía, es que si no me pega no me quiere. Wow. Entonces yo digo, ¿cómo es posible? Yo tendría como 20 años. Y decía, ¿cómo es posible que la sociedad te marca ese rol, ¿no? Son costumbres que vienen de nuestros abuelitos, de nuestros bisabuelitos, donde les pegan a las mujeres, abusan de las niñas y se tienen que aguantar. Entonces yo, muy molesta con la situación, siempre me sentí como defensora de las mujeres. Y la vida me ha puesto en situaciones donde me gusta defender mujeres y niños que piensan que es parte de la cultura y lo ven tan normal. Pero cuando las ayudas a hacer conciencia y cuando mujeres quieren escapar de ese tipo de conducta y tú les puedes ayudar de una manera, porque amas tu trabajo, para mí es muy placentero hacerlo. Entonces, así es como empieza. En verdad, sí fue como... para mí nace esta curiosidad de poder ayudar a más personas y decir cómo es posible, ¿no? Mi abuelita, de hecho, mis tías eran mujeres golpeadas, ¿sí? Pues, lamentablemente por sus esposos, y yo dije, a mí no me va a pasar, ¿no? Y ahora cuando llega una persona a mi vida y me pide la ayuda, se la doy con conciencia, ¿no? Porque lo viví, sé lo que se vive dentro de ese tipo de círculos familiares, la impotencia como niño, ¿no? De ver cómo le pegan a la persona que tú amas, que tú quieres, es porque le pegan, ¿no? Y que la mamá diga, está bien, entonces es más difícil de entenderlo como niño. Claro. Entonces, en el día a día, pues la verdad es algo que me encanta, que me apasiona. Son casos que cuando llegan a mis manos los disfruto y los desmenuzo así y puedo ayudar. Y les hago entender a las personas, ¿no? Que no es nada normal que tu esposo te pegue o te agreda física o psicológicamente. Puesto. Sí, importante lo que comenta, licenciada. Licenciada, pues nuestro público nos ha hecho llegar a través de medios electrónicos una serie de preguntas que nos gustaría que de manera especial pueda ayudarnos a contestar, para que todas aquellas personas que, como bien lo comenta, no saben o creen que esto es algo totalmente normal, vean que no es normal, que tienen opciones y que pueden hacer algo. Así es. Vamos a iniciar. La primera pregunta que nos hacen de una manera muy general es, ¿qué es la violencia familiar? Mira, la violencia familiar es cuando un miembro de la familia, puede ser el papá, el hermano, la tía, la abuelita, el primo, excede su actitud, una actitud brusca hacia otra persona. Normalmente siempre es de un superior a un inferior. ¿Qué quiere decir? Que el papá abusa de la mamá. ¿Por qué es inferior la mamá? Por la fuerza, ¿sí? Hablando en fuerza. O que la mamá abusa de los niños. También la mamá muchísimas veces. Para corregir a un niño le agrede de manera excesiva. Entonces ya se vuelve una violencia familiar. Es la acción brusca que ejerce un miembro de la familia hacia otro. Acción brusca, una o varias veces. Desde una vez entonces, claro que sí, ya podemos llamar que es violencia así es, familiar. Violencia familiar. Y se puede dar, licenciada, que la violencia sea a la inversa, de un menor hacia un mayor. Por ejemplo,
que los hijos violenten a los padres? ¿Se puede dar esto, licenciada? Muy buena pregunta. Mira, actualmente los hijos agreden a los papás emocionalmente. Cuando los papás trabajan y el niño no valora el esfuerzo del papá, ¿sí? Anteriormente los usos y costumbres era que lo que el papá y la mamá decían era una ley y se tenía que obedecer. Hoy por hoy son los papás los que obedecen a los hijos. Sí, ya con todas las normas que existen. Hoy por hoy el papá internet, tiene miedo de corregir al niño. Correcto. Sí, por causarle un daño psicológico. Y he estado en conversaciones con licenciadas que decimos, es que no es posible que hoy por hoy la agresión sea del hijo al padre. ¿Por qué? Porque les exigen. Antes tú jamás exigías un iPhone. Tú no exigías colores de marca. Ahora los papás, por pagar culpas de vacíos y ausencias, están dando iPhones, están dando tecnología que los aleja cada vez más de sus hijos y se sienten presionados por cumplir con una expectativa que muchas veces no pueden. Y existe una violencia emocional y psicológica, ¿no? O muchas veces los papás dicen, es que no entiendo por qué es flojo, si le doy todo. No entiendo por qué se para a la 1 de la mañana. 3 de la mañana están texteando, se paran a la 1 del día. ¿Sí? Y tú como papá dices, ¿qué hice mal? ¿No? Le pagué buenas escuelas, lo llevé al deporte, estuve con él. No entiendo por qué mi hijo se para a la 1 de la tarde y muchas veces ni siquiera limpian el cuarto. Y no les puedes decir nada porque ya entran en un conflicto emocional y eres mala madre, eres mal padre, es que tú nunca has estado. Entonces uno como papá entra en ese conflicto tan fuerte de decir que hice mal, ¿no? Pero gracias a tantas cosas que están pasando con la tecnología, ideologías que han cambiado hoy por hoy, hay personas que te podemos ayudar y llevar de la mano. Siempre un abogado, un especialista, un psicólogo te pueden llevar de la mano para salir de esta situación que muchas veces tú crees que es normal y que no entiendes. No es normal. No es normal y hay personas especializadas en el tema que podemos ayudar a las personas a salir de eso. Muy bien, gracias. Y aquí viene otra pregunta. ¿Quiénes intervienen? ¿Qué personajes tienen que intervenir para que se pueda llamar violencia familiar? Muy buena pregunta. Mira, tiene que haber un agresor y un agredido, ¿sí? Para que la violencia familiar exista, tiene que haber una persona que constantemente agreda a otra. Es agresor, agredido. Y son patrones que se repiten, ¿sí? Se llaman resortes emocionales, porque muchas veces el agredido se vuelve otro agresor. Y es repetitivo, es un círculo vicioso que se repite. Te voy a explicar un poquito. Muchas veces en la anterioridad, yo recuerdo que a mí con una mirada me decían todo. O sea, yo iba a una casa, yo me sentaba, aguas y yo me parara, porque con una mirada, pum, yo ya sabía que me iba a ir mal. Cuando llegara a casa me quedaba así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hasta con las miradas agredes, ¿sí? ¿Qué pasa, no? Tengo agredida visualmente, ni siquiera físicamente. Llego a casa, ya estoy así esperando la reprensión, ¿no? ¿Qué pasa? Fui agredida, ¿verdad? En un punto de mi vida yo fui agredida. Entonces viene un resorte. ¡Fran! Cuando yo tengo a mis hijos me vuelvo la agresora. Porque en mi inconsciente es el patrón que funcionó. Está sembrado así. Claro, ¿por qué? Porque ¿cuál es la justificación en mi inconsciente? Espera, ¿cómo se hace esto permeable en mi cerebro? ¿No? Bueno, salí buena estudiante, me casé bien, funcionó. Es la fórmula, ¿no? Entonces, por eso funcionaba antes, ¿no? Una corrección. No, antes no había psicólogos. Claro. Era un cinturonazo, una chancla, ¿sí? Era el mejor psicólogo. Sí, claro. Ahora todo ha cambiado, ¿sí? Ahora no les puedes pegar. Hay derechos de los niños que se los enseñan. No te pueden pegar. Tienes derecho a la escuela, tienes derecho a la recreación. Pero se les olvidó también enseñarle sus obligaciones a los niños. La pregunta en sí, para que haya este tipo de conducta, agresor, agredido. Perfecto, licenciada. Y hablando del tema de miradas y obviamente
que no entra en un tema de que toques, de que tengas que existir el físico para que haya una violencia. Nos hacen otra pregunta igual de importante. ¿Cuántos tipos de violencia familiar existen? ¿Existe un número? ¿Está tipificado? ¿Sí se puede desmenuzar, encuadrar, enumerar? ¿Sí existe algo así, licenciada? Claro que sí, es algo muy amplio. A mí me gustaría abordar el día de hoy solo en la violencia sexual dentro de la familia, ¿no? Porque existen 7 tipos de violencias dentro de la familia, que es el económico, el psicológico, el emocional, el verbal, el del doméstico, ¿sí? Doméstico y sexual. Entonces, hoy, para no ser tan ambiguos, claro, me gustaría hablar, escoge el tema, puede ser sexual o doméstico. Sí, sexual es muy acertado, creo que es importante que sepamos, porque además, cuando hablamos de violencia sexual, podemos pensar quizás que estamos enumerando un amplio espectro y a lo mejor es algo más exclusivo, más fino, más a detalle, ¿no? Entonces creo que es importante que la audiencia que nos está viendo pueda poder identificar esto y saber qué hacer, cómo actuar, dónde acudir. Creo que son cosas fundamentales que todos deberíamos de saber. Entonces, para entrar en materia, coméntenos, ¿qué viene siendo exactamente la violencia sexual? Mira, la violencia sexual se da cuando está totalmente enfocada en el área sexual, ¿sí? Cuando sexualmente agredes a un niño, como a un niño o a un miembro de la familia. Me gustaría empezar por la mamá, ¿no? Cuando hay algo bien importante que yo siempre le he dicho a las personas con las que yo platico, que el sí sea sí y el no sea no. Muchas veces por usos y costumbres que traemos arraigados de generación en generación, cuando el hombre quiere poseer a su mujer, si él quiere, y aunque ella no quiera, aunque esté indispuesta, esté enferma, venga cansada, ¿sí? El uso y costumbre que traemos arraigado es, él quiere, tú le das. Hoy por hoy es si quiero o no quiero. ¿Qué pasa? Muchas veces, actualmente se han dado muchos casos, vamos a hablar de los casos más importantes que yo he visto, personas o esposos que llegan drogados y alcoholizados a casa, ¿no? Abusan de la esposa, ¿no? En ese estado de alcoholismo o de inconsciencia con el que llegan al hogar, ellos llegan acelerados sexualmente y muchas veces no les importa si están los hijos o no. Ese tipo de familias viven todos en un cuarto, duermen todos en un solo cuarto. Entonces ahí se dan 2 tipos de abuso. Primero hacia la mujer, que es el físico, y luego el psicológico hacia los hijos, de que no entienden por qué papá está tratando así a su mamá, ¿sí? Por qué la jala a la fuerza, o por qué mamá o muchas veces las mamás para disimular ni gritan, ¿no? Entonces ahí es cuando la mujer no quiere tener una cópula con su pareja, existe la violación sexual. 1. La otra es que se da de manera muy común y natural cuando el papá nalguea a la hija, ¿sí? Muchas veces el papá lo hace de una manera cariñosa, pero la hija lo percibe de otra manera. El toqueteo incomoda a la niña, ¿no? Y ya ella se siente abusada. O las miradas entre primos, ¿no? Muchas veces cuando una persona se encuentra lastimada, que ha sido violada por otra persona, esa parte de su cerebro que se despertó, que se descoyunturó, que se quebrantó. Te repito, lo que decía yo hace rato, muchas veces el victimario, el que es víctima, se vuelve victimario, ¿no? El abuso sexual se da entre miembros de la familia, del esposo a la mamá, del papá a la hija, de la hija al hermano, del hermano a la hermana, del primo a la prima, ¿sí? Porque en algún momento de la vida han sido físicamente lastimados. Estoy hablando de algo físico, ¿no? Y entra la segunda parte que te hablaba yo, que era la visual. Muchas veces los niños son observadores de los actos sexuales de los papás y no lo entienden.
y lo quieren repetir con el juego de la mamá y el papá. El famoso juego de la casita. Sí, de la vas a jugar a la casita. Y como yo vi que papá besó a mamá, tú le dices al primo, ay, vamos a jugar a mamá y al papá, ¿no? Y lo quieres besar, pero ¿qué pasa si el otro niño no tiene mamá y papá? Si él no ha observado esa conducta, que para el otro es normal, se siente agredido. Claro, no lo entiende. Porque tu papá y mi mamá no actúan de la misma manera. Exactamente. ¿No? Yo puedo tener en casa la figura paterna y materna ideal, por llamarlo de algún modo, mientras en otros hogares se puede vivir esto totalmente de una forma diferente, ¿no? En donde papá y mamá tienen tema de gritos, tienen tema de agresiones, violencia física, violencia sexual, todo lo que ya nos comentabas ampliamente. Ya te mencioné el físico, el visual. Ahora vamos por el verbal, ¿no? ¿Puedo hablar con expresión literal o me reservo? Por favor. Con todo respeto al auditorio, ¿no? Otra forma de agredir sexualmente a una persona es juzgar su sexualidad, ¿sí? Hoy por hoy vemos que el ámbito sexual ya es demasiado, tiene una apertura increíble. Yo como abogada te puedo decir que no entiendo todos los términos. El ella, o sea, yo digo ella, yo me quedé en él y ella, ¿no? El ella, ¿no? Muchas veces hay miembros de la familia. Vamos a dar un ejemplo muy específico, ¿no? Cuando la niña desde chiquita no quiere vestir como niña, no quiere jugar con muñecas, no quiere. Le gusta traer short, le gusta traer la camisa, le gusta estar pelona. Ya desde niña empieza ya a dar una actitud como de niño, no de niña, ¿no? ¿Y qué pasa, no? La empieza a verbalmente agredir la mamá o el papá o la hermana o la tía, y esto confunde a las personas. ¿Y sabes por qué pasa todo esto? Por ignorancia. Hablando de este caso en específico, no hemos tenido esa apertura. A mí personalmente me cuesta un poco de trabajo entender todo esto del bisexualismo, de tantas cosas que si yo cuando leo las cosas y me estoy documentando, digo, ay Dios, esto en verdad existe, ¿no? Y me sorprendo de tantas cosas. Por ignorancia lastimamos a los seres que queremos, hablando de las conductas que no muestran un patrón o que salen del patrón habitual de dentro de la sociedad. ¿Sí? Hay los casos de los niños que desde chiquitos pues ya se les hace la mano así y los empiezan, ay, se te torció la canoa, o ay, se te torció la mano, ¿no? Y empiezan a agredir a los niños y los empiezan a apartar del círculo social. Él no porque él es maricón, o él no porque es la otra palabra muy conocida, ¿no? O ella no porque es machorra. Entonces empieza a haber una violencia verbal y en una desintegración de la sociedad, de la persona que está siendo agredida verbalmente, ¿no? Por su sexualidad. Pero es bueno, hoy por hoy creo que ya es más aceptable, ya es más normal aquí en la península. Ya he visto niños en la primaria que ya llegan con moñitos, ¿no? O pintados de las uñas y se adaptan perfectamente. La sociedad ya los adoptó, ¿no? Pero en lugares, en pueblos que todavía llegan a tener las tradiciones muy marcadas, es una forma de agredir verbalmente a una persona, ¿no? Hablando sexualmente. Claro. Psicológica, o vamos a otra, ¿no? Hay personas que dañan, papás que a sus hijos, ¿no? Cumplen 13, 14 años y ya lo están llevando con una prostituta para su primera vez. Eso también es una forma de agredir sexualmente al niño. Claro. Sí, porque el papá lo está llevando a que tenga una cópula con una prostituta. No, y además lo que comentabas acertadamente, tú no sabes si el niño, tu hijo, tiene una preferencia diferente, ¿no? Y al estarlo obligando a hacer algo que tú no sabes si es lo que él quiere, pues ya estamos completamente aquí a dañar su integridad, claro, sus derechos, sus preferencias, ¿verdad? Muy interesante, licenciada. Tenemos más preguntas, pero yo creo que esas las vamos a contestar después del corte.